Hola. Como todo griego de su época, Aristóteles tenía una clara vocación política. Él mismo fue el autor de esa frase según la cual el hombre es un animal político. Además, puesto que estuvo 20 años en la academia y vivió más de la mitad de su vida en Atenas, rodeado de personas con un fuerte sentido de lo político, tenía claro que esta vocación le imponía obligaciones morales, pues le exigía la práctica de la virtud. Hacer política no era, para él, buscar el poder a toda costa, sino procurar el bien de la ciudad. Ética y política eran inseparables en la teoría y práctica de los ciudadanos griegos. Si bien nunca tuvo un interés político directo, no fue miembro de partido ni funcionario de gobierno alguno, Aristóteles estuvo en medio de las luchas políticas de su tiempo, sobre todo por su vínculo con la corte macedónica. Sin ser político, fue siempre una figura pública, que vivió bajo la mirada de otros, pues al vivir en Atenas, en la época en que Macedonia empezaba a perfilarse como el gran poder de la época, los sucesos políticos nunca le fueron ajenos. Su salida de Atenas a la muerte de Platón, así como su huida a la muerte de Alejandro, fueron ambas el resultado de un ambiente hostil que reinaba allí en Atenas hacia todo lo proveniente de Macedonia y que lo afectó a él de forma directa. Hay, sin embargo, muchas formas de vivir la vocación política y para él, como para Platón, hubo una privilegiada: la educación. Cuando regresó a Atenas, tras muchos años de ausencia, Aristóteles fundó el Liceo, donde desarrolló una manera peculiar, tanto de hacer ciencia como de formar ciudadanos, pues las dos cosas no podían estar separadas. Para él, ciencia, arte y sabiduría eran virtudes intelectuales que se debían enseñar a los futuros ciudadanos, pues constituían aportes esenciales a la vida de la ciudad, y no bienes privados que se atesoran y se venden. La educación es una labor política, y el director del liceo fue un hombre público. Ética y política, junto a la economía y en cierto modo a la retórica, fueron las principales ciencias prácticas consideradas por Aristóteles. Pero el término práctico no debemos entenderlo como lo hacemos hoy, en el sentido de que fueran saberes aplicables a la resolución de problemas concretos. Él distingue claramente entre un saber técnico aplicado a la fabricación habilidosa de obras y un saber práctico que tiene por finalidad ayudar en la orientación de la vida humana. En tal sentido, sus obras de filosofía práctica, como la Ética Nicomaquea o la Política, no son manuales de instrucciones sobre cómo hacer las cosas, sino argumentaciones cuidadosas sobre lo que debe ser la acción virtuosa del hombre en sociedad. Muchas de ellas, además, están respaldadas en investigaciones de las costumbres y prácticas humanas. Sus ideas éticas se basan en el estudio de diversos caracteres humanos y de virtudes que son fundamentales para una buena vida en común, así como la política es el resultado del estudio concienzudo de 158 constituciones de ciudades en la antigüedad que se compilaron y estudiaron en el Liceo. Lo importante en las ciencias prácticas, cree Aristóteles, no es saber qué es el bien, lo cual tiene poca utilidad, sino entender cómo nos hacemos buenos. La ética, por ejemplo, no pretende saber qué es la virtud. Su fin no es teórico, sino ayudarnos a comprender cómo podemos hacernos virtuosos.
De un modo semejante, la política no se preocupa solo por saber quién es el ciudadano, sino cuáles son las condiciones que se requieren para ser un buen ciudadano y para construir una ciudad feliz. Pero la política no es una ciencia práctica más, es la ciencia arquitectónica, directiva por excelencia, pues es ella la que legisla sobre lo que se debe hacer y sobre aquello que se ha de enseñar en una ciudad. Ella reúne los fines de las otras ciencias, pues su objeto es el más fundamental, el bien humano por excelencia, la felicidad. Aristóteles subordina la ética a la política, pero no como lo hacen algunos autores modernos, que creen que las necesidades políticas determinan los comportamientos éticos a tal punto que los fines políticos podrían justificar los medios empleados sin importar sus consecuencias morales. Para él, la política misma tiene un sentido ético, pues apunta al fin último de la existencia humana, al fin más excelente de todos: investigar qué es la felicidad humana y cómo se puede alcanzar es ante todo un asunto político. Aristóteles dedicó alrededor de 12 años de su vida a la enseñanza. Solemos imaginarnos el liceo como algo semejante a las universidades actuales. Un grupo de profesores que dan clases a ciertas horas sobre diversos temas y unos alumnos que pagan una matrícula y reciben unos títulos. El liceo era en realidad un centro público al aire libre en que se desarrollaba una actividad investigativa y formativa, pero en condiciones menos formales que las de hoy. Se sabe, por ejemplo, que había clases en las mañanas y conferencias públicas en las tardes, y que a menudo había conversaciones que tenían lugar mientras caminaban a lo largo de una senda arbolada, conocida como el peripato, de allí que se les llamara los peripatéticos. Aristóteles fue un gran investigador y maestro, y el liceo una institución de elevada calidad académica. Allí se formaban ciudadanos para el cultivo de aquellas virtudes intelectuales y morales que requiere una ciudad bien organizada. Ofrecía por ello una alternativa formativa distinta a la de las otras dos grandes escuelas atenienses, la Academia de Platón y la escuela de retórica de Isócrates, con quien él ya había tenido una aguda polémica en su juventud cuando escribió su diálogo Grilo en torno al sentido y la finalidad de la retórica. Aristóteles comprendía el profundo significado político que tenía ser educador en Atenas, el centro cultural y político más importante de la antigüedad. Sabía además que su escuela debía tener un perfil diferente a la platónica y a la de Isócrates, pues él tenía una concepción distinta y, creo yo, más amplia de lo que era la ciudadanía. Para él, el ciudadano debía ser preparado para el cultivo de diversas virtudes a través de la práctica científica como una forma privilegiada de aprendizaje intelectual y moral. En el liceo, la investigación era fundamental y estaba ligada a la enseñanza. Allí se enseñaba investigando y se investigaba enseñando, como puede percibirse con la lectura de cualquiera de las obras de Aristóteles. Él desarrolló su vocación política a través de su tarea como educador. Claro que también terminó enredado en los intereses y conflictos políticos de la época por estar vinculado a la corte macedónica. Para Aristóteles, la política era un destino. Nacido en un pequeño pueblo macedónico, Estagira, estuvo vinculado desde el comienzo a la corte macedónica. Su padre, Nicómaco,
era el médico del rey Amintas II, padre de Filipo y abuelo del futuro Alejandro Magno. Él mismo, cuando tenía algo más de 40 años y tras vivir en Atenas y la isla de Lesbos, fue llamado por Filipo de Macedonia como preceptor de su hijo Alejandro. Dedicó 3 años de su vida a la formación del joven Alejandro, quien muy pronto sería no solo rey de Macedonia, sino el hombre que por la fuerza de las armas sometió a otros reinos y extendió su dominio hasta las lejanas tierras de la India. Además, cuando Alejandro inició su conquista del Oriente, dejó como regente en Macedonia a Antípatro, un amigo personal de Aristóteles. El vínculo con la corte macedónica no podía ser más estrecho, y esto era algo muy complicado en Atenas, pues Macedonia era una amenaza muy seria para ella, ya que había ido tomando un poderío que ponía en entredicho el lugar de Atenas entre los griegos. Para un macedonio, vivir allí, en Atenas, era incómodo. Por un lado, no era ciudadano ateniense, por tanto, no gozaba de derechos políticos. Y no solo no podía participar en las instituciones de la ciudad, sino que tampoco podía tener propiedades. Por el otro lado, era un extranjero sospechoso, por su fuerte vínculo con la corte de Macedonia, y seguramente no faltaba quienes lo veían como una especie de espía macedónico en Atenas. Él era consciente de esto, y tal vez por ello siempre se mostró conciliador en asuntos políticos. Incluso intervino alguna vez a favor de Atenas ante la corte macedónica. Y fue también muy mesurado en sus opiniones acerca de asuntos políticos y religiosos. A pesar de ello, cuando se desató la persecución contra todo lo macedónico a la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., Aristóteles sintió que el clima ateniense le era muy hostil y salió una noche hacia el exilio en la isla de Eubea. ¿Cómo pudo haber sido el vínculo entre Aristóteles y Alejandro Magno? Lo que sabemos con certeza es muy poco. Solo que durante 3 años en el castillo de Miesa, en Pela, Aristóteles fue el tutor o maestro de Alejandro, cuando éste era casi un niño, digamos entre sus 13 y 16 años. De allí Alejandro pasó a ser regente y un poco más adelante, a los 20 años, ya se convirtió en rey de Macedonia. Su reinado lo dedicó a la conquista del mundo y murió muy joven, a los 33 años. ¿En qué pudo consistir la enseñanza que le dio Aristóteles a Alejandro? Lo ignoramos, pero bien podemos imaginarnos que tal vez le hubiese enseñado algo parecido al plan de estudios propuesto por Platón en la República, pues se trataba de formar a alguien que estaba destinado a ser rey, y quien hacía las veces de maestro, Aristóteles, había estado por 20 años en la academia y no había empezado aún a escribir una obra propia. Parece que hubo entre ellos una buena relación personal, e incluso existen leyendas según las cuales algunos proyectos de Aristóteles en Atenas contaron con el apoyo económico de Alejandro, aunque esta relación se deterioró luego cuando Alejandro hizo ejecutar a Calístenes, un sobrino de Aristóteles. Es claro, en todo caso, que hay una gran diferencia entre la visión política de Alejandro y la enseñanza que pudo haberle dado Aristóteles, particularmente en asuntos políticos. Si bien este último reconoce que bajo ciertas condiciones una monarquía podría ser una buena forma de gobierno, está lejos Aristóteles de ser un imperialista o un colonialista, como sí lo fue Alejandro.
Por el contrario, como veremos, su teoría política es más bien conservadora, pues es escéptico con respecto tanto a las grandes conquistas como a las revoluciones políticas, y no es un defensor a ultranza de la guerra y la conquista. Toda su filosofía práctica se basa en la mesura, todo lo contrario de Alejandro, un hombre desmesurado y ávido de poder. La política era un tema incómodo para Aristóteles, por las razones ya indicadas. Sin embargo, los límites que tenía para participar en política y para difundir sus ideas políticas terminarían por ser una ventaja para su trabajo teórico, pues al fin y al cabo, cuando hablaba de política, lo hacía de forma menos apasionada que los ciudadanos que tenían intereses políticos precisos. Y si bien había temas sobre los que le resultaba difícil opinar, como los religiosos, y contaba con la hostilidad del partido antimacedónico en Atenas, su pensamiento político y ético tuvo siempre como punto de referencia la ciudad de Atenas y sus instituciones políticas. Pero Aristóteles no pretendía, como Platón, cambiar totalmente la ciudad. Ni era revolucionario, ni creía en una utopía política como la del rey filósofo. Fue, por el contrario, un crítico severo de las utopías políticas, como se puede percibir con la lectura del libro 2 de la política. Fue, además, tremendamente crítico de todo intento revolucionario, pues pensaba que las revoluciones eran poco conscientes, tanto de sus fines como de sus consecuencias. Su mentalidad, ya decíamos, era más bien conservadora. No es que fuera reacio al cambio, sino que creía necesario examinar con sumo cuidado a dónde conduciría cada cambio, pues a menudo los cambios terminaban siendo dañinos porque generaban más inestabilidad. Pero si no fue un revolucionario, sí fue un gran estudioso de la política. Su Política es la primera gran obra sistemática y especializada sobre el tema, si tenemos en cuenta que obras tan importantes como la República y las leyes de Platón tratan también otros temas filosóficos, la educación, el conocimiento, el alma, etc. Hablemos brevemente de las obras políticas de Aristóteles. Dentro de las obras políticas de Aristóteles hay una fundamental, la Política. Fue una de sus últimas obras, pues debió ser redactada entre el año 330 y el 323 a.C., que es la época de su gran producción teórica. Todo indica que en sus últimos años la completó y retocó de diversas formas. Es una obra donde hay una información muy valiosa sobre las costumbres de los pueblos antiguos y es por ello una fuente histórica importante para conocer la antigüedad. Pero es también una fuente esencial de la teoría política, porque allí se tratan temas políticos fundamentales: la formación de la polis, la economía doméstica, la crítica de las constituciones existentes y las utopías políticas, la noción de ciudadano, se hace una clasificación de las formas de gobierno e incluso hay allí una teoría de la educación. Como otras obras de Aristóteles, la Política está constituida por una serie de estudios particulares que se fueron reuniendo y a los que se dio una cierta secuencia. No es, pues, una obra que fuese concebida como algo unitario. Su título ya es revelador: Ta Política, literalmente, de las cosas políticas. Diríamos hoy que es una colección o compilación de textos sobre asuntos políticos, más que un libro de ciencia política. Esto desde luego plantea un problema con respecto a su composición. ¿Cuál es el orden en que se deben publicar esa serie de estudios particulares?
Sobre ello hay muchas discusiones eruditas en las que aquí no entraré. Y son muchos los que han intentado reordenar la obra intercambiando el orden de los libros. Es claro, en todo caso, que se trata de 5 tratados distintos. Uno sobre el origen del Estado y la economía doméstica, que incluye su reflexión sobre la esclavitud, que corresponde al libro primero. Hay un segundo tratado que contiene una crítica severa de diversas utopías políticas, empezando por la platónica. Eso es lo que contiene el libro segundo. El libro tercero es otro tratado fundamental sobre el ciudadano y las diversas constituciones y formas de gobierno. Hay también 2 libros, ese es el cuarto tratado, el quinto y el sexto, que se ocupan de las constituciones de pueblos inferiores. Y finalmente, hay una reflexión sobre lo que sería la ciudad ideal y la educación, que corresponde a los 2 últimos libros, el séptimo y el octavo. Otra obra política de Aristóteles es la Constitución de los atenienses. Aunque en el Liceo se compilaron y estudiaron muchas constituciones distintas, no se conserva más que algún fragmento de alguna de ellas. Sin embargo, en 1890 se encontró un papiro que contenía una Constitución de los atenienses que hoy en día se considera escrita por Aristóteles. Es un texto que tiene un interés más histórico que propiamente filosófico, aunque pueda complementar o clarificar algunas ideas políticas de Aristóteles. Tiene 2 partes, una exposición de la evolución del régimen político ateniense hasta el establecimiento y la posterior restauración de la democracia en Atenas, y una exposición de la organización del Estado ateniense, magistraturas, tribunales, etc. Es una breve historia constitucional de Atenas y sirve como una descripción de lo que fueron las instituciones políticas atenienses, y es además un testimonio de cómo Aristóteles investigó en los archivos históricos de Atenas. Otro lugar en donde se puede profundizar en algunos aspectos de su pensamiento político es su obra Económicos. Aunque se trata de un texto de autenticidad muy dudosa, pues muchos pasajes seguramente fueron escritos por Teofrasto o por algún otro peripatético de la primera o la segunda generación, en realidad es una obra que tiene una perspectiva aristotélica, pues trata temas que son parte integral de la teoría ética y política de Aristóteles y constituye un complemento especialmente de lo tratado en el libro primero de la política. Es una obra que contiene 3 libros. El primero está dedicado a la economía doméstica y es el más significativo para entender el modo como Aristóteles concebía la familia y cómo se concebía en general la familia en la antigüedad griega. El segundo libro, cuya autenticidad es mucho más dudosa, trata diversas formas de administración de la casa a partir de ejemplos históricos. El tercero, del cual se ha perdido el texto griego y solo se conserva una traducción latina medieval, está oficialmente excluido del corpus aristotélico y se ocupa sobre todo del matrimonio, de las relaciones entre los esposos, de la armonía conyugal y de otros temas de este tenor. Y bien, con esta primera presentación entraremos en los videos que vienen a continuación en las ideas políticas de Aristóteles, explorando algunos temas de su obra fundamental, la política. Hasta pronto.